80 personas, todas vestidas de gala, se congregaron en el salón principal del hotel más exclusivo de la ciudad. El ambiente vibraba con una mezcla de champán, arreglos florales ostentosos, y el brillo de los 50 años de matrimonio de mis padres. Mis padres, la pareja dorada, radiaban felicidad superficial en el centro de la pista de baile, celebrando sus bodas de oro. Para el mundo, eran el epítome del éxito y la moralidad. Para mí, eran la fachada de una vida entera de dolor silenciado y favoritismo descarado. Este no era solo un aniversario, era el escenario que mi hermana, Susan, había diseñado para cimentar su posición de hija ejemplar, y como descubriría pronto, el lugar perfecto para demoler cualquier vestigio de mi dignidad restante. Yo me senté en una mesa apartada, una figura casi invisible en el gran tapiz familiar, observando el espectáculo. Sabía que esta noche sería tensa, pero no podía imaginar la humillación que estaba por venir. Llevaba años tragándome su desprecio, y el solo pensamiento me revolvía el estómago. La música de fondo intentaba sofocar la realidad de que bajo toda esa celebración, se escondía una familia carcomida por los celos y el resentimiento. Todo estaba perfectamente orquestado, cada detalle impecable, excepto por el secreto que yo llevaba pegado al alma, esperando el momento justo para explotar. Durante toda mi vida, mi papel en la familia fue el de la sombra de Susan. Ella era la luz, la brillante, la exitosa ejecutiva, la hija que nunca fallaba. Yo era la artista, la soñadora, la que elegía el camino menos lucrativo, y por lo tanto la que traía la deshonra, según el juicio de mis padres. En ese salón abarrotado, podía sentir la mirada de lástima de mis tíos y primos, la misma mirada que me había perseguido desde que decidí no ir a la universidad de Derecho que mi padre había pagado. Pero la lástima de los demás era insignificante comparada con el desprecio helado que Susan me profesaba. Ella no necesitaba palabras para transmitírmelo. Bastaba con una mirada de reojo mientras sostenía su copa de vino, un gesto sutil que decía: «Mira lo lejos que has caído, y yo estoy aquí arriba justo donde pertenezco». Años de comparaciones injustas y comentarios hirientes habían erosionado mi autoestima, dejándome con la sensación constante de ser inadecuada. Me repetía mentalmente que no permitiría que sus comentarios arruinaran esta noche, aunque en el fondo sabía que Susan siempre encontraba la manera de arruinarlo todo, especialmente si yo estaba cerca. El tema de mi fracaso era el caballo de batalla predilecto de Susan, y era siempre el punto central de cualquier reunión familiar. Ella no solo lo mencionaba, sino que lo amplificaba, lo convertía en un chiste cruel que solo ella encontraba gracioso. Si yo mencionaba mi trabajo independiente, ella replicaba con el bono millonario que acababa de recibir. Si hablaba de mis logros personales, ella suspiraba ruidosamente sobre la importancia de la estabilidad financiera que yo nunca podría ofrecer. Susan me avergonzó sistemáticamente, usando mi vida como un contraste para realzar su propia gloria. Ella se jactaba de ser la única heredera legítima del orgullo familiar. No entendían que mi supuesta falta de ambición corporativa no era un fracaso, sino una elección, una búsqueda de la felicidad que ellos nunca valoraron. Pero en su mundo de cifras y estatus, yo era una mancha, una nota discordante en su sinfonía perfecta. Y ahora, en la celebración más importante de sus vidas, sabía que la deshonra que yo representaba sería exhibida como un trofeo por mi propia hermana. La humillación pública era solo el síntoma. La enfermedad real era la injusticia económica. Lo que mi familia no sabía era que el desprecio de Susan no era infundado. Estaba reforzado por la manipulación de mi madre. Mi madre, con su dulzura superficial y su sonrisa perenne, había orquestado en secreto la transferencia de la mayoría de los bienes familiares y los ahorros a Susan, asegurándose de que a mí solo me quedara una mínima parte, casi simbólica. Ella justificó esta acción diciendo que Susan era más responsable, y que yo desperdiciaría el dinero en mis proyectos artísticos. No era solo la pérdida material lo que dolía, era la traición de saber que mi propia madre había juzgado mi valor, basándose en mi potencial para generar ingresos, despojándome de mi herencia solo para complacer a su hija favorita. Este acto de traición ocurrió silenciosamente, a mis espaldas, hace casi 3 años, pero el dolor seguía vivo, fresco, como si hubiera ocurrido ayer. Desde entonces, el resentimiento se había convertido en una piedra fría en mi pecho.
El día que descubrí la verdad fue un accidente que se convirtió en mi arma secreta. Estaba en casa de mis padres, instalando un nuevo sistema de sonido que mi padre había comprado. Olvidé apagar la grabadora de audio que estaba probando cuando mi madre y Susan entraron en la sala contigua. Estaban discutiendo sobre el testamento y la transferencia de propiedades. Fue allí, con una claridad espeluznante, donde mi madre le confesó a Susan haber alterado los documentos, asegurándose de que yo recibiera una miseria. Sus palabras flotaron en el aire, grabándose en la memoria digital del dispositivo. ¿Sabes qué fue lo mejor, Susan?, dijo mi madre con un tono de voz preocupante. Ella nunca lo sabrá. Y si lo hiciera, ¿qué podría hacer? El dinero es tuyo ahora, y tu hermana es demasiado débil para pelear. Escuché la risa satisfecha de Susan. En ese momento, sentí que el mundo se detenía. No solo había confirmado mi sospecha, sino que tenía la prueba irrefutable de la traición de mi madre y la codicia de mi hermana. Esa grabación se convirtió en mi posesión más preciada. La guardé en secreto, cifrada y respaldada en múltiples lugares. Era más que un audio. Era mi escudo, mi voz y potencialmente, mi bomba de demolición. Al principio, la tentación de confrontarlas fue enorme, pero sabía que hacerlo en privado solo resultaría en negación y más mentiras. Necesitaba que la verdad resonara, que fuera innegable, que tuviera el impacto público que ellas tanto temían. Me había pasado 3 años planeando el momento perfecto. No podía ser un simple enfrentamiento, tenía que ser una revelación catártica que expusiera su hipocresía frente a todos los que las admiraban. La cena de aniversario, con 80 invitados y altavoces por todo el salón, se presentó como la oportunidad ideal. Sabía que la jugada era arriesgada, que me expondría a un dolor aún mayor si fallaba, pero el peso de la injusticia era demasiado grande para seguir cargándolo sola. La cena avanzaba, el ambiente se hacía denso. Podía sentir la adrenalina fría recorrer mis venas mientras esperaba el momento crucial. Mis padres y Susan estaban en la mesa de honor, recibiendo felicitaciones y posando para fotos. Yo los veía desde mi distancia autoimpuesta, observando sus sonrisas falsas y sus aires de superioridad. Susan, vestida con un traje de diseñador que sin duda costaba más que mis ingresos anuales, se veía radiante. Se levantó varias veces para interactuar con los invitados, asegurándose de que todos supieran lo crucial que era ella en la planificación de este evento. Cada vez que pasaba cerca de mi mesa, lanzaba una mirada fugaz y despectiva, un recordatorio silencioso de mi estatus inferior. Me aferré a mi bolso, donde yacía mi móvil, listo. Era como si el destino me hubiera guiado a este punto exacto. El aniversario que debía honrar la unión familiar se convertiría, irónicamente, en el lugar de su destrucción pública. Mi padre se levantó, golpeó la copa con una cuchara, y el silencio se hizo lentamente en el enorme salón. Era el momento de los brindis. Él dio un discurso emotivo y predecible sobre el amor y la perseverancia. Mamá, con lágrimas en los ojos, agradeció a todos. Luego, mi padre hizo el anuncio. Ahora, me gustaría cederle la palabra a nuestra hija mayor Susan, quien ha preparado algo especial para esta noche. Mi estómago se contrajo. Sabía que Susan no se limitaría a desearnos felicidad. Su algo especial siempre incluía un componente de autopromoción, y casi con certeza, una referencia velada a mi vida sin rumbo. Mientras caminaba hacia el podio, con esa arrogancia que tanto detestaba, le dediqué una mirada. Su sonrisa era gélida. Ella no sabía que yo estaba preparada para contrarrestar su ataque, que llevaba 3 años esperando para revelar la verdad. Susan ajustó el micrófono, se aclaró la garganta y comenzó con la voz melosa que usaba cuando quería manipular a alguien. 50 años. Un logro monumental. Mis padres son un faro de luz y estabilidad, comenzó, atrayendo a la multitud a su espectáculo. Hizo una pausa dramática, escaneando el salón, buscando la aprobación general. Hemos crecido con el ejemplo de la dedicación al trabajo duro y la excelencia. Valores que honestamente han sido fáciles de seguir para algunos de nosotros, y bueno, un poco más difíciles de asimilar para otros. La atmósfera se tensó. El público, en su mayoría gente de negocios que conocía a mi padre, captó inmediatamente el cambio de tono. Susan ya no estaba hablando del matrimonio, estaba abriendo fuego contra mí, sin nombrarme todavía, pero todos sabían a quién se refería.
Siempre he creído que la lealtad a la familia se demuestra con hechos, continuó Susan, su voz ahora más fuerte, proyectada a través de los altavoces de la sala. Giró ligeramente hacia mi mesa. No se trata solo de presentarse en las fiestas, sino de honrar el legado que nuestros padres han construido. Se trata de tomar las decisiones correctas, las decisiones financieras sólidas que mantienen el patrimonio. Sus ojos se clavaron en los míos. Una chispa de malicia brillando en la oscuridad de su mirada. Y es devastador ver cómo alguien a quien amamos elige el camino de la irresponsabilidad, el camino fácil, demostrando una y otra vez que no son aptos para la confianza. La sala estaba en completo silencio, salvo por la respiración contenida de los invitados. La incomodidad era palpable. Era la humillación pública que ella había estado cultivando durante años, finalmente floreciendo en su máxima expresión. La máscara se cayó por completo. Susan dejó de lado las insinuaciones y fue directamente al ataque. Su voz se elevó, volviéndose aguda y estridente. Señaló mi mesa con un dedo acusador. No podemos seguir fingiendo que no existe un problema. El fracaso constante de mi hermana es una carga emocional que mis padres no merecen. Es un recordatorio de lo que podría suceder si no somos cuidadosos con nuestras decisiones. Sentí el calor subir por mi cuello, pero me obligué a mantenerme quieta, mi rostro inexpresivo. Ella quería una reacción. Yo no le daría el placer. He tenido que ver cómo mis padres se preocupan por su futuro incierto, por la incapacidad de ella para mantenerse a flote. Es una vergüenza. Es francamente la deshonra de esta familia. La palabra deshonra resonando en los altavoces golpeó a todos como un látigo. Yo he trabajado. Yo he honrado su apellido, gritó Susan, perdiendo el control emocional, su rostro enrojecido por la ira acumulada. Y ella, con su egoísmo, con su supuesta búsqueda artística, nos arrastra a todos hacia abajo. Este fracaso no es privado, es público. Ella me avergonzó frente a nuestros socios, frente a nuestra sociedad. ¿Cómo podemos celebrar 50 años de éxito cuando tenemos que ocultar la existencia de una hija, que es una mancha en nuestro historial? Las palabras eran venenosas, hirientes hasta el tuétano. 80 pares de ojos estaban fijos en mí. Yo era la exhibición, el ejemplo de lo que no se debía hacer. El silencio posterior a su arrebato fue ensordecedor, lleno de juicio no verbal. Vi a mi madre bajar la cabeza, fingiendo vergüenza, pero sabía que en el fondo, mi madre estaba de acuerdo con cada palabra de Susan. Mientras Susan, jadeante, terminaba su diatriba con una nota triunfal, esperando los aplausos que validaran su crueldad, yo levanté la mirada. El dolor que había sentido durante años se había transformado en una calma fría y absoluta. Este era el clímax de la humillación, y era exactamente el catalizador que necesitaba. Ella había revelado la profundidad de su desprecio, y ahora yo revelaría la verdad que había guardado en secreto. Me levanté de mi asiento lentamente. Cada movimiento era deliberado. El foco de la sala estaba en Susan, esperando su siguiente palabra o el consuelo de mi padre, pero yo era la que estaba a punto de tomar el control del escenario. Susan me miró con una mezcla de confusión y desdén, preguntándose por qué no había corrido a llorar al baño. Saqué mi teléfono del bolso. Nadie me prestaba atención aún. Todos esperaban que yo me derrumbara, o respondiera con una defensa débil. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor, pero mis manos estaban firmes. Había pasado días conectando el Bluetooth de mi móvil al sistema de altavoces del salón. Era un riesgo enorme, pero ahora, en el pico de la humillación, era el único camino hacia la justicia. Susan estaba bajando del podio, sintiéndose victoriosa. Me aseguré de que el volumen estuviera al máximo. Presioné el botón de reproducción del archivo de audio, que llevaba 3 años custodiando en secreto. Había sido humillada frente a todos, pero ellos no sabían que, mientras me destrozaban públicamente, yo tenía en mis manos la prueba irrefutable de la traición de mi propia madre. Estaba a punto de sonar la verdad, una verdad tan devastadora que el silencio que seguiría cambiaría la vida de toda mi familia para siempre. Había pasado días conectando el Bluetooth, verificando que el audio se reprodujera sin problemas en los altavoces de gran alcance que el hotel había instalado para el evento. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor, pero mis manos estaban firmes. Susan, jadeante tras su diatriba, se estaba secando el sudor de la frente, disfrutando de la atención. Esperaba mi colapso. En lugar de eso, oprimí el botón de
reproducir. El silencio que siguió al final del grito de mi hermana se rompió con un siseo metálico de los altavoces, seguido de un nítido y dolorosamente familiar clic de inicio de grabación. Susan arrugó la nariz y se giró hacia el personal del hotel, a punto de gritarles que silenciaran la interrupción, creyendo que era un error técnico. Pero la interrupción no era un error. Justo antes de que pudiera exigir silencio, la voz de nuestra madre, clara y cercana, llenó el salón de banquetes. Era una voz de confesión, capturada en secreto hacía solo 6 meses. La voz de mi madre se superpuso a la música ambiente de forma tan abrupta que todos en el salón, 80 pares de ojos, voltearon del punto focal que era Susan y me miraron a mí. Yo sostenía mi teléfono como un arma, apuntando a la verdad. Susan, al escuchar la voz, se quedó helada. Su sonrisa de superioridad se desvaneció en una mueca de horror, al reconocer la intimidad de esa conversación, que jamás debió haber visto la luz. La grabación era breve, pero cada palabra cayó como una sentencia. No podíamos dejarle el dinero a ella, Susan, dijo la voz de mi madre. Sabes lo irresponsable que has sido siempre. Tuvimos que asegurarnos de que el testamento de tu padre fuera corregido para proteger la fortuna familiar. Ella siempre ha sido la deshonra, la que nos avergüenza. Tú, en cambio, eres la perfección. Mereces la herencia, por eso le dijimos que era su culpa, que no era digna. Mantenerla pobre era la única manera de que entendiera su lugar. La voz de mamá se quebró ligeramente, pero la frialdad de su intención era cristalina. En ese momento mi padre, sentado en la mesa de honor, se puso pálido, negando con la cabeza lentamente, como si pudiera borrar el sonido con el movimiento. Susan retrocedió un paso, sus ojos abiertos de par en par. Todos sus insultos, sus gritos sobre mi fracaso y su justificación de ser la heredera perfecta, se desmoronaron al aire, revelados como mentiras orquestadas para humillarme y manipular la situación. La grabación confirmó mi sospecha más dolorosa. No era un fracaso, era la víctima de una conspiración familiar. El dolor de años se transformó en una satisfacción fría. Habían intentado destrozarme públicamente, pero yo había guardado la prueba en secreto, esperando este momento. Cuando el audio terminó, el clic final fue el sonido más ruidoso de la noche. El eco de la confesión de mi madre vibraba en el aire, pesado e innegable. La sala se sumió en un silencio abrumador, un silencio que no era de respeto, sino de conmoción colectiva. Todos se quedaron sin palabras. 80 invitados estaban procesando no solo el robo, sino también la crueldad detrás de la humillación pública que acababan de presenciar. Mi hermana, la gran triunfadora, la hija perfecta que me había gritado su desprecio, se había convertido de repente en la beneficiaria de una traición. Susan intentó recuperar el control, abalanzándose sobre la mesa y gritando que la grabación era un montaje, una falsificación barata. ¡Es mentira! Está intentando avergonzarnos de nuevo, gritó, señalándome con el dedo tembloroso. En ese momento, mi dolor se convirtió en fuerza. Miré directamente a los ojos de mi hermana. Lo siento, Susan, dije, mi voz tranquila resonando en el silencio. Pero la verdad no es un montaje. Es la evidencia de por qué siempre me comparaste y me despreciaste. No era tu éxito, era tu privilegio robado. Los invitados comenzaron a murmurar, no conmigo, sino con mis padres y Susan. Vi a mi hermana romperse, su rostro contorsionado por una mezcla de rabia y vergüenza absoluta. El agresor había sido destruido. Guardé el teléfono en mi bolso. Ya no tenía que defenderme. La verdad lo había hecho por mí. Mi dignidad, que habían intentado pisotear durante años, se había recuperado en un solo y resonante momento. Miré a mis padres por última vez, no con odio sino con una piedad devastadora. Esto nunca se trató del dinero, dije, dirigiendo mi voz a la mesa de honor. Siempre se trató de la verdad. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del salón. Mientras me alejaba de la celebración de las bodas de oro, dejé atrás 80 personas en estado de shock. Una hermana humillada hasta las lágrimas, y unos padres cuya mentira acababa de explotar frente a su círculo social completo. Nunca más permitiría que me avergonzaran. Esa noche, la cena de aniversario fue la última vez que pisé la casa de mis padres. Lo que siguió fue un tsunami de consecuencias, llamadas, demandas legales, el escrutinio de la prensa local,
y el colapso total de la imagen de mi hermana. Ese día, todo cambió. La familia se rompió, sí, pero yo me liberé. Había recuperado mi voz y mi valor, y por primera vez en mi vida, sentí que la justicia era una realidad tangible. Ya no era la deshonra, sino la dueña de mi propia verdad. La resaca de aquella noche no fue física, sino legal y moral. 2 días después del aniversario, me encontré en el sobrio despacho de Elena Vargas, una abogada especializada en fraudes testamentarios, conocida por su implacable ética y su discreción de esfinge. La grabadora de audio, el dispositivo que había sido mi escudo silencioso durante años, reposaba sobre la caoba pulida como una bomba desactivada. Elena escuchó la confesión de mi madre, Mónica, 2 veces. La voz, clara y fría, describiendo cómo había utilizado su influencia sobre el notario Rivas, para reestructurar el fideicomiso de mi abuelo, desviando la mayor parte de los activos hacia Susan, la heredera digna, mientras yo recibía una asignación mínima, justo lo suficiente, para que no pudiera protestar legalmente, sin pruebas irrefutables. La manipulación, según mi madre, se justificaba en que Susan sabría administrar el legado familiar y preservar el buen nombre de la estirpe, un eufemismo que significaba que yo era demasiado artístico, demasiado bohemio, y por lo tanto, un riesgo para el capital. Esta grabación no es solo admisible, señor Bala, me dijo Elena, ajustándose las gafas, es devastadora. Es una confesión de intenciones fraudulentas y un claro indicio de colusión. Su hermana, al beneficiarse directamente y conocer la situación, se convierte en cómplice, especialmente después de sus declaraciones públicas. El desafío será lidiar con el notario Rivas, que seguramente alegará haber actuado de buena fe. El desafío legal palidecía en comparación con el circo mediático. La historia se filtró, impulsada por los 80 testigos, muchos de ellos influyentes en el círculo social de mis padres. Escándalo en la alta sociedad. La heredera deshonrada revela una conspiración familiar en el aniversario de oro, tituló el Diario de la Ciudad. Susan, la exitosa ejecutiva y pilar de la caridad, se convirtió instantáneamente en la villana. Sus redes sociales se inundaron de comentarios. Perdió un contrato importante a los 3 días, y la presidencia de su principal organización benéfica estaba pendiendo de un hilo. Su equipo de crisis intentó el control de daños, emitiendo un comunicado oficial que tachaba la grabación de un montaje malicioso, digitalmente manipulado por una persona resentida y emocionalmente inestable. Susan intentaba desesperadamente cambiar la narrativa, presentándose como la víctima de una conspiración fabricada por envidia fraternal. Yo, mientras tanto, permanecía en un anonimato deliberado. Elena me aconsejó mantener un silencio absoluto ante la prensa. Era el juicio del silencio. La verdad ya había hablado a través de los altavoces. Cualquier declaración adicional solo daría munición a la defensa de Susan. Mi padre, al que había visto en shock en la cena, finalmente me contactó. No fue una llamada, sino una carta formal, entregada por un mensajero. Papá, el hombre que siempre había delegado las cuestiones familiares en mamá y Susan, incapaz de lidiar con el conflicto directo. Abrí el sobre con manos temblorosas. La letra, firme pero temblorosa, leía: Lamento el dolor. No estuve al tanto de los detalles técnicos del fideicomiso, pero sabía que Mónica quería asegurar el futuro de la familia. Eso significaba favorecer a Susan. No hice nada para detenerlo. Soy culpable de cobardía. Te pido perdón, aunque sé que es insuficiente. Entiendo por qué no puedes volver. La casa está vacía sin ti, aunque Mónica y Susan estén aquí. La carta de mi padre no era una disculpa completa, sino un reconocimiento de su complicidad pasiva. Me ofreció una reunión privada para arreglar las cosas antes de que el nombre familiar se desintegre por completo. Rechacé la oferta. Arreglar las cosas ya no era una opción. La justicia debía ser administrada por la ley, no por acuerdos secretos en salones tapizados. El primer golpe legal se asestó en la audiencia preliminar. La defensa de Susan intentó desestimar la grabación, argumentando que su origen era dudoso. Elena presentó evidencia forense impecable, no solo del audio original, sino también del contexto temporal en el que fue grabado,
justo antes de que se firmaran los documentos finales del fideicomiso. El juez decretó que la grabación era material probatorio clave, y el caso procedería a juicio. Al salir de la corte ese día, la imagen de Susan en las escaleras, protegida por sus guardaespaldas y un rostro pálido de rabia contenida, me golpeó. Ella no me miró, pero sentí el peso de su odio. Ya no La tensión se concentró semanas después en una notaría neutral, lejos de los ojos de la prensa y las formalidades judiciales. Elena había presionado por una mediación obligatoria, una última oportunidad para que la familia llegara a un acuerdo de reparación, antes de que los trapos sucios se ventilaran públicamente en un juicio que destrozaría cualquier vestigio de su antiguo prestigio. Me senté en la mesa de roble, solo con Elena. Enfrente, se ubicaron Susan con su abogado, y mis padres, Mónica y el padre, flanqueados por el abogado de la familia y el notario Rivas, cuya reputación estaba ahora en peligro mortal. El aire estaba espeso, cargado de reproches no verbalizados. Mi madre, siempre impecable, parecía haber encogido. Sus ojos no tenían el fuego manipulador de antes, solo una profunda, agotadora derrota. Susan, por otro lado, exudaba una rabia controlada. Llevaba un traje de poder, pero el sudor frío en su frente delataba su terror. La mediación comenzó con los abogados debatiendo los números, la cuantía exacta de lo que me había sido arrebatado. Elena exigía la anulación completa de las cláusulas manipuladas y una compensación por daños morales. Esto no es solo una disputa financiera, intervino Elena, su voz cortante. Es un caso de abuso emocional y fraude premeditado. Mi cliente ha vivido bajo la sombra de la mentira durante 20 años, siendo denigrado públicamente por su propia hermana, mientras su madre, la señora Mónica, orquestaba esta traición. Queremos saber, señora Mónica, por qué. El silencio fue ensordecedor. Susan intentó hablar, pero Mónica levantó una mano temblorosa, deteniéndola. Por primera vez en la vida, mi madre pareció rendirse a la verdad. Lo hice por amor, murmuró. Una excusa patética y familiar. Susan tenía la estructura. Tenía el respeto de los socios de tu abuelo. Tú querías ser artista, escritor, Balara. Ibas a dilapidar el dinero. Ibas a avergonzarnos. Yo quería protegerte de tu propia irresponsabilidad, dándote lo suficiente para que sobrevivieras, pero no lo suficiente para que te destruyeras. ¿Protegerme? Pregunté, mi voz firme, sin ira, solo un eco hueco de incredulidad. Me quitaste mi derecho, mi valor, y luego permitiste que Susan me humillara constantemente, usando esa mentira como arma. ¿Eso es amor, madre? ¿Convertirme en el hazmerreír mientras me robabas el futuro? Mónica bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Pero fue Susan quien explotó. ¿Tú lo merecías?, gritó Susan, golpeando la mesa. Su abogado intentó calmarla sin éxito. Siempre fuiste una carga. Siempre tuviste que ser el especial, el diferente. Los padres tuvieron que invertir en mis estudios, en mi carrera, para compensar tu inutilidad. Cuando mamá me dijo lo del fideicomiso, me pareció justo. Tú no habrías hecho nada productivo con ese dinero. Lo habrías malgastado en tus estúpidos sueños. La máscara de Susan se había caído por completo, revelando no solo la ambición, sino la profunda envidia y el resentimiento que había alimentado su superioridad moral. Ahí está, suspiré, dirigiéndome al abogado de Susan. Esa es la motivación. No solo fraude sino malicia. Mi hermana odiaba el hecho de que yo quisiera una vida diferente a la de ella, y mi madre lo usó para justificar su manipulación. En ese instante, mi padre se levantó. Su rostro, normalmente plácido, estaba gris. Había permanecido en silencio durante toda la discusión, la encarnación de la indiferencia burguesa. Susan, cállate, ordenó mi padre con una autoridad que nunca le había oído usar. Se dirigió a mí. Tu madre ha dicho la verdad a medias. Mónica no solo lo hizo por el miedo a tu derroche. Ella estaba obsesionada con que la fortuna permaneciera en manos de un ejecutivo. Y yo no lo detuve porque estaba exhausto de la lucha. Siempre fue más fácil dejar que Mónica decidiera. Pero hay algo más que no dijimos. Mi padre miró al notario Rivas, que se encogió en su asiento. El notario Rivas no actuó de buena fe, confesó mi padre.
Él recibió un pago adicional considerable, un honorario por discreción, pagado por Mónica de sus fondos personales, para asegurar que el cambio del fideicomiso fuera, a prueba de balas. Tenemos los registros bancarios. Es la única forma de que Rivas firmara algo tan claramente en contra de las intenciones originales del abuelo. Queríamos evitar que se descubriera en el juicio, pero ya no puedo cargar con esto. Lo siento, hijo Balará. La deshonra no eres tú. Somos nosotros. La confesión de mi padre F. El juicio nunca llegó a celebrarse. A la luz de la confesión de mi padre, y la evidencia de soborno que comprometía no solo a Mónica, sino también al notario Rivas, la defensa de Susan colapsó. Elena Vargas negoció los términos finales con la precisión de un cirujano. El acuerdo fue total y público. El fideicomiso fue revertido a sus términos originales, restaurando la parte de la herencia que me correspondía, además de una compensación sustancial por los daños morales y legales. El notario Rivas perdió su licencia y enfrentó cargos penales. La resolución no fue simplemente una victoria financiera, fue la restauración de mi dignidad pública. El mismo diario de la ciudad que había aireado el escándalo publicó una disculpa formal, y dedicó un artículo extenso a mi lucha por la verdad contra la corrupción familiar. Mi nombre fue limpiado. El fracaso era ahora un sinónimo de resistencia. Susan sufrió la caída más dura. Sus principales patrocinadores se retiraron de inmediato. Fue obligada a renunciar a su puesto ejecutivo bajo la sombra del fraude. La justicia para ella no fue una sentencia de prisión, sino la pérdida de aquello que más valoraba: su reputación inmaculada y el poder social. La vi una última vez, de lejos, en un café. Estaba sola, leyendo un periódico que no mencionaba su nombre. El brillo de superioridad se había apagado. Era simplemente una mujer amargada, forzada a vivir con las consecuencias de su avaricia y su crueldad. Mis padres se retiraron de la vida social. Vendieron la casa familiar, el escenario de su complicidad y mis humillaciones, y se mudaron a una residencia discreta en otra provincia. La relación con ellos se cortó, salvo por las comunicaciones formales de los abogados. Me ofrecieron un último intento de reconciliación, cartas que hablaban de empezar de nuevo, pero yo sabía que ese pasado estaba irrevocablemente roto. Había llegado a aceptar que a veces, la sanación requiere distancia permanente. La lección más amarga fue entender que el amor de mis padres siempre había sido condicional, atado a la apariencia y al capital. Con los recursos recuperados y la libertad que proporciona la verdad, me enfrenté a la pregunta que había evitado durante años: ¿qué iba a ser yo, el fracaso de la familia, con mi vida? La respuesta estaba en el arte que Susan había despreciado. Utilicé una porción de la herencia para financiar un proyecto largamente soñado: la creación de una beca para jóvenes artistas que, como yo, habían sido desalentados o marginados por las expectativas familiares de éxito económico. Llamé a la fundación El Eco de la Verdad. Era mi forma de convertir el dolor en propósito. El dinero me dio estabilidad, pero la verdadera riqueza fue la voz que había encontrado. Comencé a escribir de nuevo, pero esta vez con una ferocidad y una honestidad brutal sobre la hipocresía de la élite, canalizando mi experiencia en una novela que, sin nombrar a mi familia, capturaba la esencia de la traición y la vindicación. Años después, en la inauguración de una exposición de los becarios de mi fundación, un joven artista se acercó a darme las gracias. Había podido terminar sus estudios gracias al apoyo. Al escuchar su agradecimiento, entendí el verdadero significado de mi victoria. El legado de mi abuelo no era solo una suma de dinero, era el potencial de construir algo real, algo que contribuyera a la belleza del mundo, no a la fachada social. Esa noche, miré hacia atrás a la cena de aniversario, a la vergüenza, a la rabia que me había impulsado a encender el altavoz. Fue el momento más bajo de mi vida social, pero la plataforma de mi mayor ascenso personal. La familia biológica se rompió, pero había encontrado una nueva familia en la comunidad de personas que valoraban la autenticidad sobre la riqueza y la verdad sobre la paz forzada. Ya no era el fracaso. Era el dueño de mi narrativa, el guardián de la justicia, y finalmente, el arquitecto de mi propio éxito, un éxito que mi hermana nunca podría entender ni tocar. La vida cambió ese día, sí, y cambió para mejor. La deshonra era un recuerdo distante, la libertad era mi herencia definitiva.